psicoética. Sé parte del cambio. Continuamos con una voz muy reconocida en el ámbito de la paz y de la no violencia. El señor Martí Olivella es investigador y activista en la paz y la convivencia, con una larga trayectoria en la construcción de culturas de la paz desde Barcelona. Señor Olivella, es un placer contar con usted esta noche. Tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Salam alaikum. Me ha interesado mucho la intervención de Hamadi porque ha hablado de el paz y tregua, en catalán pau y treva, que justo mañana hace 999 años que se proclamó este acuerdo para pacificar las relaciones muy conflictivas y muy violentas hace 1000 años. El año que viene se celebrará este milenario sobre esto. Segundo, me acompañan aquí amigos de un grupo, de una red internacional que se llama Convivialismo y que tiene muchas cosas parecidas, y por esto pues estamos muy contentos de estar aquí hablando con vosotros. Violenta. La inmensa mayoría de las 200 grandes guerras de los últimos 2 siglos en el mundo se han realizado siempre con el objetivo para alcanzar o para imponer la paz. Y solo en el siglo XX las guerras han provocado más de 180 millones de muertos, sin contar las millones de personas heridas, mutiladas, hambrientas y el odio que ha generado. Con tantas guerras con el objetivo de lograr la paz, ¿no deberíamos haber logrado ya la paz? Nunca como ahora ha habido tantos ejércitos, tantas armas, tanto gasto militar, y nunca hemos tenido tantos conflictos bélicos simultáneos. Conclusión, la disuasión armada ni la guerra no están funcionando como sistema para garantizar la paz. En contra de lo que los líderes continúan siempre, que hay que imponer la paz por la fuerza, ¿no? La fuerza significa por la fuerza armada. Segundo, desde hace casi 30 siglos, en culturas y épocas muy distantes, la llamada regla de oro de las religiones, es decir, no hagas lo que no quieres que te hagan o haz a los otros lo que quieres que te hagan, son con formulaciones muy poco distintas, comunes en todas las religiones, y convergen todas en el mismo núcleo, muy parecido a lo que habéis estado planteando: la empatía, la reciprocidad y la proporcionalidad como principios normativos. Pero claro, la guerra viola sistemáticamente esta regla de oro que todas las tradiciones morales de la humanidad, y ahora también el derecho internacional, reconocen como fundamento. Con lo cual, la no violencia no es idealismo, es coherencia con el consenso moral más antiguo y universal de la especie humana. La regla de oro ofrece una alternativa moral para superar las doctrinas de la guerra justa, pero en la práctica no ha ofrecido una alternativa civil a los ejércitos para enfrentar los conflictos, y siempre caemos en lo mismo, en la guerra. Tercero, el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común fue firmada en 2019 en Abu Dhabi por el Papa Francisco y por el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. Este documento, muy interesante de leer, subraya la obligación de musulmanes y cristianos de velar por toda persona humana y hace un llamamiento específico a los líderes políticos, intelectuales y a los medios de comunicación para que promuevan la paz en esta época de peligro debido al extremismo religioso y moral. También piden claramente poner fin a las guerras, al terrorismo y a la violencia en general, especialmente aquella revestida o justificada de motivos religiosos. Poco después, el año siguiente, el Papa Francisco, en Fratelli Tutti, dijo claramente que hoy la Iglesia ya no sostiene la teoría de la guerra justa y llama nunca más la guerra. Y el Papa León, el actual, en su último mensaje de este enero,
hacia una apasionada llamada a avanzar hacia una paz desarmada y desarmante. Acaba citando al profeta Isaías: con sus espadas forjarán arados, no levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto hace muchos siglos, ¿no? Pero en ninguno de estos textos se llama a la creación de lo que sería una red de grupos, de comunidades que se adiestren, que nos adiestremos para enfrentar los conflictos y la defensa de agresiones que existen por la vía no violenta, una red civil no militar que haga innecesarios los ejércitos. El sacerdote catalán Lluís Maria Xirinacs, considerado el Gandhi catalán, decía que la no violencia pura es una utopía inalcanzable en este mundo, pero es cuestión de tender hacia ella, hacia la no violencia, con el máximo esfuerzo del que seamos capaces. Por tanto, tenemos el derecho y la obligación de proteger y defender la humanidad, las comunidades humanas y la naturaleza, pero no tenemos el derecho de disuadir o repeler las agresiones ni con amenazas ni con destrucción y muerte, sea militar o sea atómica. En pleno siglo XXI tenemos el deber de explorar formas de protección y de defensa que no requieren amenazar con la muerte. Mientras, para aplicar la legítima defensa, continuemos confiando solo en los ejércitos y en las armas, en la militarización y en el rearme, nunca desarrollaremos formas civiles y no violentas para defendernos sin destruir, sin herir y sin matar. Quinto, la vía no violenta cultiva, en lenguaje laico actual, la conciencia de interconexión profunda con todos los seres humanos, también con los enemigos, y cultiva la comunicación no violenta sin juzgar. Ahora bien, cuando con el diálogo y con la diplomacia no logramos convencer al adversario, entonces debemos cultivar la lucha, la resistencia, la defensa, pero no violentas, para crear condiciones más equilibradas que permitan que el diálogo se pueda establecer entre iguales. Cuando la diplomacia falla o se quiere que falle, la vía armada ya no puede ser invocada como el último recurso, que es la teoría convencional. 6. Desde hace más de 50 años en Europa se ha planteado lo que se llama la defensa civil no armada y no violenta como alternativa a la defensa militar armada y violenta. Pero, como los estados tienen el monopolio de la fuerza militar armada, no han desarrollado esta alternativa que, por el contrario, empodera a los civiles y los organiza para que aprendan a no colaborar con el agresor, que de hecho también puede ser el propio Estado muchas veces. 7. Desde una perspectiva de la defensa no violenta, esta es la paradoja del momento actual. El creciente apoyo supuesto popular a la defensa no nace de una lógica belicista clásica, sino de una ansiedad de seguridad real ante una supuesta poco probable, en el caso europeo, agresión rusa y la retirada militar de los Estados Unidos. Pero esto mismo, como crisis, abre una ventana de oportunidad. La gente quiere seguridad, pero no necesariamente ni militarización ni guerra como única respuesta. Ayer mismo el Papa Francisco, dirigido a unos jóvenes, dijo: no podemos aceptar que defensa signifique rearme y negocio de unas élites, el negocio de las armas. 8. Todos los movimientos emancipadores surgen siempre de la ciudadanía. No podemos esperar a que los estados creen una alternativa a los ejércitos. Solo la organización ciudadana puede generarla y entrenarla en tiempos de paz. Desde hace 3 años, uno de los objetivos de la campaña Aturem las guerras, también realizada con estos compañeros y muchos más en 20 grupos en Cataluña, es ir creando una red de nodos de lo que llamamos autodefensa civil no violenta. Una red que acoge o genera iniciativas que defienden derechos y libertades, que aprende a enfrentar agresiones violentas, sea de gobiernos autoritarios, golpes de Estado o invasiones, pero de forma no violenta. No se trata de pedir que los estados renuncien al monopolio de la violencia ya, sino de ir construyendo la alternativa hasta que sea lo suficientemente sólida como para poder ser reconocida socialmente. Es una estrategia de construcción de alternativas reales que operan como una semilla a largo plazo.
Igual que el movimiento sindical, el sufragio universal o la abolición de la esclavitud, la tortura o la pena de muerte, no esperaron a que el poder dominante estuviera de acuerdo para empezar a construir su propuesta. Si los estados nos piden sacrificio colectivo para la defensa, la sociedad debemos reclamar el derecho a definir qué tipo de defensa queremos. La autodefensa no violenta entra en este debate con una propuesta concreta, no con un no abstracto de no a la guerra o no al ejército. Y 10. O en tiempos de paz generamos y entrenamos alternativas a la vía armada para disuadir la violencia en conflictos políticos, o cuando estos estallan, improvisaremos una vez más y llegaremos demasiado tarde. Invito a generar esta red entre aquellas personas y grupos ya existentes o de nueva creación que quieran ir más allá de gritar no a las guerras. Invito también a hacer objeción fiscal, es decir, no pagar todos los impuestos en aquella parte que corresponde a la defensa armada y dedicarlos precisamente para reforzar sistemas de autodefensa civil no violenta. Solo podremos abolir la guerra si ofrecemos una alternativa a los ejércitos, una alternativa efectiva de disuasión civil no violenta, que consiste en un pueblo organizado que hace inviable, ingobernable y costoso cualquier intento de agresión. Gracias. Gracias, señor Olivella, por esta mirada tan lúcida y esperanzadora. Coética. Sé parte del cambio.